Fue un filósofo polímata y científico nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia. Es considerado junto con Platón como el padre de la filosofía moderna. Escribió cerca de 200 tratados, de los cuales solo sobrevivieron 31 hoy en día. Transformó muchas de las áreas del conocimiento que él abordó. Es reconocido como el padre de la lógica y la biología. Algunos incluso aseguran que sus estudios acerca de la botánica y de la biología marina sirvieron de fundamento para que filósofos y científicos posteriores como Lamarck y Darwin pudieran desarrollar sus teorías evolutivas. Entre otras contribuciones, formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de la no contradicción, las nociones acerca de la sustancia, el acto, categoría, potencia y el primer motor móvil. Fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno durante 5 años. En la última etapa de su vida fundó el Liceo y se dedicó a la enseñanza y a desarrollar trabajos un año antes de su muerte. Siguiendo la saga Genios de la Antigüedad, en esta última entrega hablaremos de Aristóteles, su vida y su obra. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal y a activar las notificaciones para que estén al tanto de los nuevos trabajos que publico. También pueden visitarme en Facebook, Twitter e Instagram. Sin más preámbulos, comencemos. Aristóteles nace en el año 384 a.C. Su padre, que profesaba la medicina, era médico de Aminta III de Macedonia. En el 367, cuando solo tenía 17 años, su padre fallece, haciéndose cargo de él su tutor Proxenio de Atarneo, que lo envió a Atenas para que iniciara sus estudios en la academia. Allí estuvo durante 20 años y fue discípulo de Platón. Tras la muerte de Platón en el año 347 a.C., Aristóteles deja Atenas y viajó a Tarneo y a Aso, en Asia Menor, donde vivió durante 3 años bajo la protección de Hermías, que era el gobernador de la zona, y que en un tiempo fueron compañeros de estudio en la academia. Cuando Hermías fue asesinado, Aristóteles viajó a la isla de Lesbos y permaneció allí durante 2 años. En ese tiempo él continuó sus estudios sobre zoología y biología marina. En el 343, Aristóteles se convierte en el maestro de Alejandro Magno y estuvo durante la corte del rey Filipo II de Macedonia durante muchísimo tiempo, aproximadamente 5 años. En ese periodo también fue maestro y profesor de 2 futuros reyes, Ptolomeo y Casandro. En el año 355 a.C., Aristóteles regresa a Atenas y funda su propia escuela, llamada el Liceo. Fue llamada así por estar ubicado en un recinto dedicado al dios Apolo Licio. A diferencia de la academia, el liceo era público y de acceso gratuito. A lo largo de su vida, Aristóteles reunió una vasta biblioteca, así como un número considerable de seguidores e investigadores que eran conocidos como los peripatéticos, llamado así por el extraño hábito de impartir conocimientos a sus estudiantes mientras ellos paseaban por los recintos de la escuela. La mayoría de sus trabajos, las que se conocen hoy en día, provienen de ese periodo. Cuando Alejandro Magno muere en el 323, Aristóteles deja Atenas y se estableció en Calcis, en la isla de Eubea, donde murió en extrañas circunstancias un año después, a la edad de 60 o 61 años. Con respecto a las ideas de Aristóteles, hay que aclarar que él abordó muchísimos temas y materias, entre las cuales está la botánica, la metafísica, la biología marina, introdujo los principios de la ciencia moderna, etc. De manera que, para que este video no se haga tan extenso, solo nos vamos a enfocar en 2 cátedras que a mi juicio son fundamentales, lo cual es la ética y la política. Vamos a comenzar a continuación con la primera de ellas. Existen 3 grandes obras sobre ética atribuibles al gran maestro. En primer lugar tenemos la Ética Nicomaquia, la segunda la Ética Eudémica o Eudemia y la Magna Moralis, que es la Gran Ética. Según el filósofo, toda la actividad humana está destinado a un bien en específico
y el bien supremo vendría siendo la felicidad, y ésta se obtiene por medio de la sabiduría, la cual consiste en el desarrollo de las virtudes, en especial la razón. Para Aristóteles, la virtud es la excelencia, es la acción más apropiada a la naturaleza de cada ser, el acto más conforme a la esencia de cada ser. En el caso del hombre, por supuesto, la virtud vendría siendo la excelencia del alma. Aristóteles distinguía dos tipos de virtudes, los cuales eran las virtudes morales y las virtudes intelectuales. Las primeras eran aquellas que se adquirían a través de la costumbre y de los hábitos. En las virtudes morales impera el principio del justo medio, siempre y cuando que los actos estén dentro de lo lícitamente permitido. Por ejemplo, el valor vendría siendo el justo medio entre la cobardía y la temeridad, o la generosidad, que es el justo medio entre la tacañería y el derroche. Por otro lado, las virtudes intelectuales son aquellas que se adquieren a través de la instrucción o de la adquisición del conocimiento que haga la persona. Gracias a las virtudes intelectuales podemos controlar nuestra naturaleza más instintiva o nuestro lado irracional. Ejemplo de las virtudes intelectuales vendrían siendo la inteligencia, la sabiduría y la prudencia. Aristóteles concibe al Estado como una comunidad de iguales que aspira a la mejor vida posible, una especie de ser natural que no surge como consecuencia de un pacto o un acuerdo social, sino que tiene sus raíces en la naturaleza de las cosas. El hombre es un animal social y siempre tratará de desarrollar sus propios fines en el seno de una comunidad. La política para el hombre se explica por su capacidad de lenguaje, único instrumento capaz de crear una memoria colectiva y de desarrollar leyes capaces de diferenciar lo que es permitido de lo que es prohibido. Aristóteles expresó en su obra La Política la clásica teoría de los sistemas de gobierno. También Platón hizo lo suyo en la obra La República. En ella Aristóteles clasifica los distintos sistemas de gobierno dependiendo de los objetivos que persigue el régimen político, si busca el bien común o el bien particular. Para Aristóteles, los sistemas de gobierno o regímenes que buscan el bien común vendrían siendo la monarquía, que es el gobierno de una sola persona, la aristocracia, el gobierno de pocos. Tanto la monarquía como la aristocracia deben ser asumidas por personas capaces, no solamente con capacidades intelectuales, sino con grandes virtudes éticas. Y finalmente tenemos la democracia, que es el gobierno de muchos. Para Aristóteles, los sistemas de gobierno o regímenes políticos que buscan el bien particular son las degradaciones de los distintos sistemas políticos puros que ya mencionamos. Por ejemplo, la degradación de la monarquía vendría siendo la tiranía, la de la aristocracia, la oligarquía, y finalmente la democracia, la demagogia. También habló de un sistema de gobierno resultante de la mezcla entre una democracia y una oligarquía, la cual sería la república, considerándola como uno de los sistemas de gobierno o una de las degradaciones menos severas. Como es obvio, en política es posible encontrar distintas formas de asociación, de manera que no existe un sistema político perfecto, sino eso dependerá de circunstancias externas como las tradiciones culturales, los recursos naturales, la industria, inclusive hasta la agricultura, y finalmente el grado de alfabetización de las personas que conforman dicha comunidad. Para Aristóteles, la política no lo concebía como el estudio de estados ideales, como en algún momento llegó a ser Platón, sino que más bien lo consideraba como el estudio de estados ya existentes y cómo estos pueden ser efectivos dependiendo de las circunstancias que ya yo hice mención. La biblioteca del Liceo contenía una amplia colección de constituciones, tanto oriundas de Grecia como del extranjero. Era un total de 158 constituciones. El propio Aristóteles inclusive redactó y creó la Constitución de Atenas.
que al principio estuvo perdido, pero a finales del siglo XIX se logró encontrar. Y bien, esto es todo por el video de esta semana. Si les gustó, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo. Eso realmente me ayudaría muchísimo. Gracias por su generosa atención y nos vemos en próximos trabajos. Un saludo cordial y hasta pronto.